Buenos días a todos y todas. Gracias por participar del webinar del día de hoy, a cargo de la doctora Yusnelskis Milanés. Mi nombre es Yael Allí, especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, y les damos la bienvenida al primer ciclo internacional de webinars de investigación científica que el Ministerio de Educación está desarrollando como parte de la iniciativa Conectados. Para los que aún no la conocen, se trata de una plataforma mediante la cual se busca brindar un espacio de orientación y acompañamiento para la implementación de la educación no presencial en las universidades tanto públicas como privadas. En breve empezaremos, pero antes comentarles que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla en la caja de comentarios y además solicitarles que se registren en el link que también se va a encontrar en la caja de comentarios para poder mantener actualizados sus datos. Ahora sí, le damos la bienvenida a la doctora Yusnelskis Milanés, quien liderará la sesión del día de hoy. Buenos días, doctora, y gracias por el espacio. Buenos días, ¿me escucha? ¿Se escucha así? Fuerte y claro. Sí. Buenos días a todos. Darle las gracias por permitirme compartir este espacio de conocimiento y de enriquecimiento para todos. Me parece una experiencia enriquecedora y bueno, pues vengo con ustedes a compartir un poco de mi experiencia estos años en el campo de la visualización y análisis de datos. Les traigo un ratito para hablar sobre, introducirlos un poco en la visualización de datos y en una de sus herramientas fundamentales hoy en día, que viene sobre todo del campo de la Business Intelligence, pero que tiene aplicabilidad en el entorno científico empresarial, por supuesto, que es el Tableau Public. Mi nombre es Yusnelskis Milanés Guisado. Me desempeño como científica de datos y asesor en la unidad de estadística del Hospital Virgen del Rocío y del Instituto de Biomedicina de Sevilla de España. Perdón. Vale, para atrás. Perdón. Para hablarles un poco de mí, un poco a nivel de introducirme. Realmente yo me defino como una apasionada de los datos desde que me licencié en Bibliotecología y Ciencias de la Información en el año 2004 en la Universidad de La Habana. Me he dedicado a la parte del análisis de datos desde un enfoque cuantitativo, siguiendo esa línea porque siempre me apasiona el análisis y lo que se veía detrás de los gráficos atractivos. Hice mi doctorado en la Universidad de Granada y bueno, actualmente también estoy cursando el máster en Visual Analytics y Big Data de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, pues hace unos 6 años me he dedicado, o sea, he ido, digamos que creciendo también, tanto como investigadora en el campo de las enfermedades infecciosas en VIH-Sida, en un grupo muy prestigioso del hospital, y también, por supuesto, como científica de datos, ¿no? Y alrededor de hace 3 meses también me desempeño como asesora en la unidad de estadística a nivel de la gerencia del Instituto de Biomedicina. Un poco el objetivo de esta charla, digamos, es introducirlos, como les dije, a este mundo que es un poco reciente, digamos, y que hoy por hoy está todavía tiene mayor relevancia, que es la visualización de datos y de información. Comentar un poco sobre su influencia que hay detrás de la ciencia de la visualización, sobre todo desde el punto de vista de la influencia también psicológica, conceptos, procesos fundamentales y digamos que algunos tips para mejorar nuestros gráficos, ¿no? Y también, de paso, introducirles al uso de una de sus herramientas fundamentales, que es el Tableau Public, como herramientas para lograr visualizaciones efectivas. Así pues, bueno, aquí les tengo la agenda, un poco en esta línea de los objetivos y sobre todo para que les sirva de guía para reutilizar el PDF de la sección, ¿no? Ahora, ¿por qué la visualización? O sea, hoy por hoy se habla mucho de datos, se habla mucho de información, estamos rodeados de datos, una cantidad inmensa de datos que realmente es abrumador,
Pero los datos por sí solos solo son un medio para plasmar la realidad. Los datos por sí solos no nos dicen nada. Como pueden ver en esta pequeña gráfica que me gusta mucho y la tomé de este usuario de Instagram, creo, los datos, esas bolitas blancas y negras que ven ahí, no dicen nada. Ahora, cuando le agregamos valor a esos datos, le agregamos etiquetas, cuando los codificamos por algún criterio, los segmentamos, estamos construyendo información. Cuando le damos valor, cuando lo ponemos en contextos para innovar, para transformarlos en conocimiento que apoyen a la toma de decisiones, estamos a la larga logrando un impacto a diferentes niveles, ¿no? Y entonces, cuando le agregamos un valor visual a todo este proceso, pues podemos influir en muchas cosas. Podemos influir en todos los campos de la sociedad, en la investigación, en el mundo empresarial, en el mundo político. Por ejemplo, nosotros, o sea, por eso es tan importante que logremos una comunicación efectiva a través de la visualización. Aquí, por ejemplo, si yo les preguntase, ¿cuántas P pueden ver en todas esas letras que ven ahí? Difícil, ¿verdad? O sea, a simple vista es difícil. ¿Lo ven? O sea, habría que ponerse a buscar con una lupita para encontrar las P. No vemos ningún patrón, no vemos nada, ¿no? Vale, tengo otro ejemplo aquí. Por ejemplo, que es de un estudio que estamos ahora terminando de redactar para publicar. Comparamos distintos grupos de pacientes en un entorno clínico, o sea, respondemos a preguntas clínicas desde la investigación y tenemos 4 grupos de pacientes que tienen un perfil inmunológico determinado, ¿no? Pacientes con VIH-Sida. Y yo solamente le traigo 2 ejemplos, los discordantes, que son los que están, digamos, más, desde el punto de vista inmunológico, peor, y los que están sanos, que no tienen ni VIH siquiera. Entonces vemos esas 2 tablas y decimos, bueno, pues ¿qué es? Un conjunto de datos que no nos dicen nada, ¿sabes? En realidad son matrices de correlaciones, de relaciones entre unos parámetros inmunológicos y unos parámetros de translocación microbiana. Pero realmente no nos dicen nada, ¿no? Entonces, si nosotros lo trabajamos un poquito, lo intentamos comunicar de una mejor manera para identificar patrones, por ejemplo, esas 2 mismas tablas son estos 2 gráficos. Miren qué diferencia estas 2 tablas con esto. O sea, aquí podemos perfectamente identificar patrones. Podemos ver las relaciones más fuertes por el color del azul, positivas más fuertes y las rojas negativas. También la línea blanca, que probablemente no sé si la pueden percibir muy bien, nos muestra la orientación de si aumenta o disminuye también de esa relación. Incluso con los 2 gráficos uno al lado del otro podemos comparar que, por ejemplo, en los discordantes pues hay relaciones más positivas entre estos parámetros que estamos analizando y en los sanos más negativas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la visualización entonces? O sea, la visualización ataca nuestros sentidos, que son los sentidos que utiliza lo que se denomina working memory, pero que en realidad es como nuestra memoria RAM, ¿no? Que es lo que nos permite, o sea, el tiempo que nosotros podemos almacenar un conocimiento, el tiempo que tardamos en manipular, en prestar atención a algo, porque rápido podemos perder el foco en algo. Entonces, la visualización ataca esos sentidos, porque nuestro cerebro humano, o sea, el cerebro humano solo puede retener entre 5 y 8 números, no más. El ser humano también es bueno comparando alturas, distancias, pero no le des más allá de eso un tiempo rápido. ¿Por qué? Porque pensar es lento. En comparación con la vista es más rápida. Nosotros primero vemos y después creamos conceptos, ¿no? O sea, la visualización utiliza primero los ojos y luego es que surgen los conceptos. ¿Cómo ocurre eso? El ojo, debido a lo que se le llama lenguaje visual, que es todo un campo de conocimiento, por supuesto, de total aplicabilidad hoy en día en las marcas, en la identidad visual, en el diseño, pues, ¿por qué? Detrás de esto, o sea, el ojo es sensible a los patrones de variaciones de los colores, las formas, las distancias. Cuando hay algo hermoso, el ojo lo percibe y entra rápido, ¿sabes? Entonces nosotros creamos conceptos. Entonces, si se combina ese lenguaje visual con el lenguaje de la mente, entonces el lenguaje de la mente se resume en conceptos, en palabras, en números. Entonces, si se combinan ambos lenguajes, pues trabajan simultáneamente y uno va mejorando al otro. Y entonces, cuando a través de las visualizaciones, en combinación con ese lenguaje mental nuestro,
O sea, podemos influir y podemos crear visualizaciones que realmente tengan una influencia, valga la redundancia, y un impacto, ¿no? O sea, si lo vemos de otro enfoque también científico, un resumen estadístico, cuando nosotros hablamos de media, de mediana, o sea, pueden no contemplar determinadas tendencias de distintos datos, ¿no? Por ejemplo, este gráfico que les pongo aquí, que es muy famoso, se llama el Anscombe Quartet. Esos gráficos responden a 4 datasets distintos que tienen los mismos parámetros, resumen estadístico. Sin embargo, podemos encontrar diferencias nada más que lo visualicemos, como pueden verlo ahí, ¿no? O sea que la visualización puede preservar la complejidad o presentar las múltiples miradas de un dataset. Podemos ver las relaciones entre las variables, podemos explorar los datos, ¿no? Y podemos utilizarlo precisamente como esto, como una primera etapa cuando estamos investigando, ¿no? O sea, ¿cómo es mi data? O sea, tengo casos raros, outliers, ¿cómo puedo transformar esto para crear unos valores normales que respondan al objetivo de mi investigación? Por ejemplo, esta es una visualización icónica de David McCandless, que tiene uno de los libros más... Ahí les pongo en las referencias todas las fuentes de las que me inspiro y que desde el punto de vista de visualización son vamos, muy relevantes, muy buenas. Esta gráfica, por ejemplo, representa como una mirada global del miedo, ¿no? Vista a través de los medios de comunicación. Y, por ejemplo, cada una de las colinas representa diferentes tipos de miedo. Por ejemplo, la rosa representa el miedo históricamente, fíjense, del 2000, del 99 por ahí. La colina rosa representa la gripe porcina, por ejemplo. La amarilla, por ejemplo, la gripe aviar, ¿vale? Y si a simple vista podemos ver, ¿no?, cuáles son los miedos fundamentales y en qué periodo de tiempo se fueron dando a través de los medios de comunicación. Pero si ahondamos un poquito más, podemos descubrir patrones detrás de todo eso, ¿no? Y vemos que determinados picos se repiten en los mismos meses de cada año. Y por eso lo he puesto directamente ahí, o sea, lo he puesto yo encima del gráfico, ¿no?, que he tomado del autor. Se repiten siempre en noviembre y en abril. Y tú dices, bueno, ¿y por qué pasa eso?, dice el autor. O sea, y es que, bueno, pues en noviembre es lógico porque es la fecha en que se suelen lanzar los videojuegos, ¿no? Y siempre hay temores a cuál va a ser el contenido, sobre todo por la parte de los padres y tal. Pero en abril, que supuestamente, según dice el autor, es un mes, o sea, que no tiene mucha relevancia, sin embargo, se ocurrió en abril del 99 la masacre de Columbine y claro, todos los años al parecer los medios de comunicación los recrean, ¿sabes? Y entonces vuelve a aparecer, ¿no? Y entonces pues este tipo de cosas, de patrones, lo podemos identificar. Por ejemplo, el mismo autor grafica en esto que ven aquí, que lo pueden ver en este enlace y después pueden interactuar con él porque es una visualización interactiva, aunque yo lo he puesto aquí, todas las evidencias científicas a base de prueba de los diferentes suplementos, ¿no? Y podemos ver desde los que tienen la evidencia más fuerte, como por ejemplo el té verde, el omega 3, la vitamina D, que están en la parte superior y que además con el color más azul tienen la evidencia más fuerte. Y así va bajando a nivel de evidencia, ¿no? Y esto es una visualización muy interesante porque te dice, por ejemplo, traza una línea a partir de cual por encima de él vale la pena tomarse quizás esos suplementos y por debajo, pues no, según lo que dice la investigación y las evidencias, ¿no?, a base de las pruebas. Y esto pues puede influir no solo a nivel científico, sino a nivel del ciudadano de a pie, que dice, bueno, pues sí, pues mira, parece ser que sí, me voy a tomar la vitamina D o el omega 3 porque está respaldado a través de la evidencia científica. Entonces, pues, a modo de introducción, ya lo que hemos visto, el proceso de visualización de datos en sí, bueno, aclarar que la visualización de datos, visualización de información, aunque hay sus discrepancias, realmente se suelen utilizar indistintamente, ¿no? Porque ocurre un proceso de transformación de esos datos en información y en conocimiento, ¿no? Sea cual sea el matiz o la posición, o sea, de datos o de información. Pero realmente todo ocurre, o sea, hay un filtrado y un procesado de información, de esos datos iniciales que, como ven, no dicen nada, son brutos. En ese filtrado, ese procesado, pues
interviene un diseñador, o sea, cualquier persona que vaya a construir una visualización, y esa persona con su propio esquema notacional, o sea, dígase su contexto y su cultura, que por supuesto también influye en cuando construimos visualizaciones, pues construimos esos datos en información e intentamos traducirlo visualmente a través de diferentes representaciones, ¿no? Y claro, que va dirigido a una audiencia determinada, que esa audiencia, por supuesto, ese usuario final, digamos, también tiene su contexto y su cultura que va a influir en cómo va a comprender esa visualización. Que no siempre tiene por qué coincidir, pero todos estos factores hay que tenerlo en cuenta cuando estamos visualizando, ¿no? Tipos de visualización. Tenemos dos clasificaciones básicas que yo he traído a colación. Una es las analíticas contra las que tienen el objetivo de solamente presentar, ¿no? Las analíticas, como ya de alguna manera he mencionado, lo que intentamos, o sea, ese tipo de visualización lo que busca es explorar los datos. Tiene, por supuesto, tanto a nivel científico como también empresarial, pero básicamente buscamos identificar relaciones, entender los datos, perdón, detectar patrones, y en este caso, o sea, somos nosotros mismos los que visualizamos, los que producimos y los que consumimos esas visualizaciones, ¿no? Lo hacemos sobre todo como la parte inicial de un proceso, de una investigación, para saber cómo están mis datos, qué variables tengo que transformar, qué variables están más relacionadas. Y la otra, que es un tipo de visualización que se realiza para comunicar, ¿sabes? Básicamente para comunicar los resultados. Yo terminé mi investigación, este es mi gráfico final de este objetivo, y yo lo voy a compartir en cualquier formato, ya sea web, interactiva, una publicación científica, un periódico, y tiene el fin ese de ayudar a otros a entender el mensaje de lo que se ha querido, ¿no? Con la visualización. O sea, ya de alguna manera les he explicado la exploración de datos, que vamos a una etapa fundamental en la parte analítica, y buscamos eso, ¿no? Transformar las variables, buscar relaciones, correlaciones. Ahora, otro tipo de visualización es las estáticas contra las interactivas, ¿no? Las estáticas, que cada vez más va cambiando a interactivas, cada vez se usan más las interactivas por toda la evolución de Internet, de las plataformas digitales, etcétera. Las estáticas eran muy utilizadas sobre todo por los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, un medio de comunicación insigne en este caso es el New York Times, que es un referente también de buenas visualizaciones al cual pueden acudir. ¿Por qué? Porque nos ayudan a detectar patrones, también podemos visualizar outliers, o sea, casos raros, tendencias. Por ejemplo, este gráfico que ven ahí es de un estudio que realizamos el año pasado, que visualizábamos la tendencia en el número de ingresos hospitalarios en pacientes con VIH en toda la comunidad de Andalucía. Y analizamos más de 70.000 ingresos hospitalarios. Claro, en pacientes de VIH, pues, como pueden ver claramente, lo hicimos a través de una simple línea de evolución temporal, pero además de cómo se comportaba el incremento anual, ¿no? Y veíamos que ocurría un punto de inflexión, un cambio de pendiente alrededor del 2007, donde básicamente aumentaban los ingresos hospitalarios. Pero a partir de ahí para acá, pues se puede ver claramente una disminución. Claro, es que ha habido un avance notable en cuanto a los tratamientos antirretrovirales en pacientes con VIH, y eso ha influido, por supuesto, en todo, ¿no? En toda su calidad de vida, en los ingresos hospitalarios, que ya se ingresan y mueren más de comorbilidades que de propio VIH-Sida, ¿no? De propia SIDA. Las interactivas, pues bueno, pues yo es que o sea, me encantan, ¿no? Nos permiten también explorar datos, pero ya desde otra manera, porque exploramos datos, buscamos, filtramos y ya nos vamos creando, incluso vamos redireccionando nuestra propia investigación, ¿no? Por supuesto, no llevan formato físico, eso nos permite jugar con los datos y realizar nuestros propios análisis, ¿no? Es un proceso básicamente, como ya lo dice el nombre, iterativo. Por ejemplo, esta gráfica que ven aquí, vemos a ver si puedo... un segundito. Si puedo entrar
No sé. A ver si puedo. Vale. ¿Lo ven? Este es un gráfico, una visualización interactiva de... Sí, vale. De todos rastrea todos los Twitter en tiempo real, ¿no? Y te va diciendo los hashtags y el idioma principal a nivel mundial. Es una cosa. Pueden ver aquí la relevancia también del color, por ejemplo, aunque lo vamos a ver más adelante. Y podéis buscarlo, cualquier hashtag, a ver qué sale y ver cómo se produce en tiempo real. ¿Ven? Por ejemplo, he puesto COVID y pueden ver cuántos tweets en este momento, o sea, se han hecho por hashtag y por idioma y en qué países. O sea, permite interactuar en tiempo real con esto, ¿no? Otra, por ejemplo, esta, que es un dashboard del coronavirus, de la WHO, que es una institución a nivel mundial de referencia en este campo, a nivel, o sea, en la salud. Y este dashboard, por ejemplo, hecho en Tableau propiamente, te permite interactuar y ver, sabes que se han hecho muchos, con todo lo de la pandemia se han realizado mucho en todas las plataformas, muchos dashboards, o sea, tableros de Tableau, cuadros de mando, digamos, interactivos, y podemos aquí seleccionar cualquiera de los países y ver cuál es el número de nuevos casos, el número de casos confirmados, de muertes, etcétera. Por ejemplo, Estados Unidos, podemos ver encima, parándonos encima, cuántos casos hay confirmados hasta ahora, cuántas muertes, y podemos, o sea, interactuar y verlo, ¿no? más en detalle. Y así, pues ir interactuando con cada uno de los países y demás. Vamos a seguir con la presentación. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos visto. Ahora, ¿cómo alcanzar una visualización efectiva? O sea, ¿cómo conseguirla? Es importante el color, tiene que ser bonita, hay una ciencia detrás, etcétera. Realmente voy a pasar muy por encima de esto porque podéis siempre verlo. Simplemente no quería dejarlo pasar, ¿no? Porque los principios de la psicología de Gestalt, de la escuela de Berlín, de los años 20, es una de las mayores influencias que hay en este campo y que incluye un grupo de leyes sobre cómo percibimos o intuimos patrones y conclusiones significativas de aquello que vemos. O sea, es todo lo psicológico que básicamente que está detrás de las visualizaciones, ¿no? Porque, o sea, permite la mejor comprensión de la percepción humana, obtener mejores visualizaciones. Por ejemplo, los pongo aquí de resumido, después si quiero os puedo compartir un material sobre esto, pero es esas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestros gráficos para que realmente comuniquen, ¿no? La ley de la proximidad, de lo simple, de la continuidad, de la simetría en los gráficos, ¿no? De aquello que va para una misma dirección, pues el ojo lo percibe mejor, ¿no? Identifica un patrón. ¿Vale? Entonces os lo pongo aquí y ya luego podéis profundizar más en ello, ¿no? Con algunos ejemplos y tal. Por ejemplo, es importante eso, que sepamos que siempre tenemos que buscar lo simple en los gráficos, pero que al mismo tiempo sean autoexplicativos, ¿no? Puede haber muchos patrones complejos, pero tenemos que hacerlo lo más simple posible. Yo les pregunto, o sea, en esta gráfica, ¿pueden ver un perro? Probablemente muchos sí. Probablemente nadie lo vea o sí, sea fácil, ¿no? Pues sí, claramente hay un perro, ¿no? Y por muchos puntitos blancos, pues difícil a lo mejor verlo, ¿no? Pero ahí está. O sea, como les decía, la simplicidad es la clave, porque muchas veces intentamos hacer gráficos complejos y si buscamos esa simplicidad, por ejemplo, aquí en esto que les muestro,
ven cuántas formas complejas podemos elaborar. Sin embargo, siempre al final vamos a tener esos 4 puntos y es probablemente se comprenda mejor, ¿no? Algunos tips rápidos para mejorar nuestros gráficos, ¿no? O sea, aquí comenzar con el mensaje en mente, eso es fundamental. Hacer los gráficos lo más autoexplicativos posible, preparar bien los datos, destacar lo importante, ojo con el color, que es totalmente relevante, la forma, el orden y hacerlo limpio, ¿no? Entonces, vamos poco a poco, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, pues queremos un gráfico bonito, yo quiero un gráfico bonito, o sea, ¿qué queremos? Rigurosidad, belleza, porque hay veces que, a lo mejor, por ejemplo, ese que les pongo, es un gráfico aparentemente bonito, pero si te pones a analizarlo, cuesta entenderlo. Tiene que ver con el perfil, toda la parte de la campaña de votación de Obama. Tienes que ponerte ahí, probablemente aquí una tabla bien hecha con algunas notaciones interesantes para destacar el mensaje, hubiese sido más simple y más comprensible, ¿no? Tenemos que intentar que sean comprendidos por nuestra audiencia, que sean autoexplicativos, ¿no? Lo ideal, bueno, pues depende, lo ideal es intentar una combinación de ambas cosas, o sea, algo que sea bonito y que comunique, ¿no? También depende, porque no es lo mismo un gráfico para una publicación científica que para un reporte para mi jefe, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ir buscando ahí el equilibrio, ¿no? Y nada, por ejemplo, destacar lo importante. Muchas veces, pues, tenemos varias líneas, por ejemplo, en el tiempo, series temporales, y probablemente yo lo que quiero destacar es uno de los grupos que más me interesa porque es el objetivo de lo que estoy investigando. Pues podríamos hacer, por ejemplo, como le pongo en este tipo de gráfico, ¿no? Escoger de 1 a 3 elementos a destacar. Lo que les he venido mencionando, conoce tus datos, asegura su calidad, o sea, ¿qué tipo de datos tengo? ¿Es una serie temporal? ¿Es una jerarquía? Porque en función del tipo de datos, como veremos ya más adelante en las formas, pues escogeré un tipo de gráfico u otro. ¿Cuántas dimensiones tengo? O sea, ¿cuáles son las más importantes? ¿Dónde tengo que poner el foco? ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Categóricos, numéricos? ¿Tengo ranking? O sea, esas variables que tengo, porque voy a visualizar, ¿siguen una distribución lineal o no lineal? Porque ello afecta notablemente el producto de la visualización. No es lo mismo, a lo mejor, una variable que tenga una escala muy dispersa, porque no sigue una distribución normal, digamos, y entonces yo tengo que a lo mejor transformarla, y cuando la transformo, pues, podrán verlo que el gráfico se afecta notablemente, el mensaje se comprende mejor. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Tengo valores atípicos, reviso variable por variable. Tengo valores raros, o sea, que están por encima de la media. O sea, el objetivo de esto, eso es lo primero, por supuesto, y probablemente te lleva casi el 70% de un analista o no un analista, un investigador que esté haciendo una publicación científica. El objetivo es eso, satisfacer los objetivos de mi investigación, de mi análisis, que sea útil, que la data esté estructurada adecuadamente, ¿no? Y libre de ruido. La importancia del color, esto es, ya os mencionaba, y hay que usar el color con moderación y que aquellos colores que están relacionados tienen elementos relacionados, tienen colores relacionados. Por ejemplo, este es un gráfico evidentemente muy simple, son las revistas en las que se publica del tema de SIDA, de VIH-Sida en el mundo, o creo que de España, no recuerdo bien ahora, en un estudio que hicimos hace 2 años, y probablemente yo pude haber puesto aquí una gama de colores para cada cuadrito, ¿sabes? Pero realmente son revistas del mismo tema. O sea, cuando usamos colores distintos, porque normalmente esto lleva, les puedo compartir si el que quiera me puede escribir, materiales sobre el uso del color y tal, en función del tipo de variable. Porque cuando son, por ejemplo, variables categóricas, que son elementos que se oponen entre se crean contrastes, pues vale la pena usar colores que lleven contraste. Pero en este caso, probablemente, si hay con una degradación de un mismo tono, sea suficiente, ¿no? Y evitar pues los típicos rojo y gris, porque se usa mucho para los daltónicos, a no ser que sea para eso, para esa audiencia, los estereotipos, ¿no? Limitar el uso de los colores, hay muchas herramientas, yo aquí le traigo una solamente, pero
ya os digo que si quieres me escriben y les doy todos los materiales. Hay muchas herramientas online donde pones el color que quieres y te da todas las posibles combinaciones útiles. Y entonces, bueno, pues eso hay que tener en cuenta. Que sea legible, o sea, suficiente contraste entre fondo y figura, y un uso estratégico del color para destacar mensajes, por ejemplo, tener en cuenta mantener los colores culturales, por ejemplo, el semáforo, ¿ves? Se suele utilizar mucho cuando son variables que tienen niveles, por ejemplo, que por ejemplo, ahora no me viene nada a la mente, pero que sean contradictorios, ¿sabes? Por ejemplo, 4 tipos de flores distintas, por ejemplo, ¿no? O 4 tipos de pacientes de perfiles totalmente con características diferentes, pues se ponen colores diferentes. Pero si están relacionados, probablemente sea mejor utilizar una misma gama de colores y degradarlo. Por ejemplo, esta era una herramienta que Color Viewer 2, que les pongo aquí el enlace, solamente tienen que escoger cuáles quieren y les va dando las relaciones y cómo utilizarlas, ¿no? Hay muchísimas, hay muchísimas, ya les puedo dar yo los materiales. Las relevancias de la forma, esto es vital, o sea, ¿qué tipo de datos tengo? ¿Qué es mi objetivo? ¿Quiero comparar? ¿Quiero ver distribución? ¿Quiero ver una serie temporal? Pues en función de eso voy a escoger un tipo de gráfico u otro. Yo esto lo uso mucho. También, por ejemplo, este es el vocabulario visual del Financial Times, que para mí es como un manual de libro, porque te dice claramente en función de si lo que vas a visualizar es un cambio en el tiempo, pues qué tipo de gráfico puedes utilizar. Si vas a analizar, por ejemplo, unas correlaciones, o sea, relaciones entre variables, cuáles son los gráficos más adecuados, si vas a hacer un ranking, etcétera. Por ejemplo, el Flowing Data, que es una web, que ahí les pongo la dirección, es uno de esas webs que te inspiran para hacer gráficos, digamos, chulos. Y aquí tienen tutoriales, guías, tienen ejemplos, o sea, tienen buenos visualizaciones hechas y pueden, bueno, pues aprender muchísimo, o sea, es muy útil. Evitar esto ya va un poco antiguo, porque ya cada vez veo que hay menos gente lo hace, ¿no? Pero los típicos 3D, los gráficos de pastel. Los gráficos de pastel, depende en qué contexto se usen, pues pueden ser bonitos o pueden ser útiles, pero bueno, que hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo, ¿no? Es importante saber, o sea, tener en cuenta el orden, ¿no? Un gráfico ordenado siempre es más fácil de leer, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, el gráfico de la izquierda comparado con el de la derecha. Eso sí, en estos casos es importante tener en cuenta las series temporales, ¿vale? Porque no siempre se aplica, porque, por ejemplo, una serie temporal sigue un orden determinado porque es que es el que naturalmente sigue. Entonces, pues eso habría que respetarlo, ¿no? Ahora, vamos ya a la parte de las herramientas de visualización. No sé cómo voy de tiempo. Sí, bueno, todavía tenemos una media horita más. Vale, muy bien. Entonces, bueno, pues la herramienta, cada día, pues, por supuesto, hay una evolución notable y desde aquellos software que son como un pack completo, como digo yo, está SPSS, que tiene un enfoque más analítico, pero que también puedes hacer gráficos, el Excel de toda la vida, pero bueno, las que están a la derecha son como un poquito ya las más avanzadas, digamos, desde las que más basadas, ya cada vez más basadas en programación. Por ejemplo, Tableau, que es la que les traigo, no está basada exactamente en programación, aunque a un nivel avanzado puedes calcular algunos campos a través de comandos secuencias SQL, pero bueno, que básicamente no es R o Python, que también hacemos cosas que se utiliza mucho y cosas muy chulas, ¿no? Y D3, pues es también una de las que más se está utilizando ahora mismo, también está basada en programación. Un poco para que las conozcan. Nosotros nos vamos a centrar en Tableau porque es una plataforma que, si bien, como les decía, está más orientada a la parte del Business Intelligence, pues yo particularmente la utilizo en este tiempo que he estado en un contexto clínico y de investigación.
le he usado básicamente para dar respuesta a esas preguntas clínicas, ¿no? Para explorar datos, ¿vale? Más que para realizar gráficos para una publicación científica, ¿no? Donde a lo mejor he utilizado otra que no he puesto aquí. Sí, Prince, por ejemplo, Prince lo uso mucho para eso, pero OR, por ejemplo, lo uso mucho también para publicaciones también, pero Tableau más que todo, sobre todo para dar reportes, para explorar datos, súper útil para visualizar, interactuar, ¿no? Y es lo que traigo aquí, ¿no? Vamos a trabajar un poco. Yo, mi idea es hacer un pequeño caso que puedan ver, interactivo, aunque ya tengo los gráficos hechos simples, para que puedan verlo, ¿no? Y ya si tienen preguntas y tal, bueno. Tableau Public, ¿por qué? Porque, bueno, pues ya es accesible, es completo, es flexible, es intuitivo, rápido también. Además, Tableau Public, pues como este tipo de herramienta para Business Intelligence también, pues te permite ya, te integra muchas cosas. Por ejemplo, puedes, con Tableau, puedes preparar los datos, puedes, si tienes una tabla y tienes otra tabla y están relacionados, casi como quien dice, montar ahí mismo tu base de datos y utilizar todas las variables que tengas, bueno, pues y analizar y visualizar, ¿no? Por ejemplo, como les he dicho, tanto para la inteligencia competitiva, como pueden ver ahí el gráfico de la derecha, ventas, compras, o como por ejemplo se ha convertido en una herramienta súper útil para hacer un monitoreo de la pandemia, ¿no? Del COVID. Y pero como les decía, pues pueden poner en Google Tableau y COVID y encontrarán, bueno, bellezas de visualizaciones interactivas para hacer un seguimiento mundial por países, etcétera, de la epidemia, ¿no? Tenemos la versión comercial y tenemos la versión pública, que es gratuita. Evidentemente, como suele pasar con este tipo de herramientas, pues la pública tiene algunas limitaciones, ¿no? Pero que para nada te impide trabajar con los ficheros típicos de Excel, formato texto, CSV y tal. Y crear tus visualizaciones, explorar tus datos, que te sea útil, ¿no? Es libre y te puedes crear tu usuario, incluso tener todas tus visualizaciones guardadas en formato web. Y bueno, pues el Tableau comercial sí, pero bueno, para todos aquellos que se encuentren en el ámbito docente, pueden pedir ellos dan una licencia gratuita para tanto alumnos como docentes. Solamente tenéis que pedirla en la página web de Tableau. Viene la parte de Tableau Teaching y ahí pueden pedir. Yo uso la comercial, por ejemplo, hace 2 o 3 años, por la parte docente. Y nada, también decirles que esta plataforma de Tableau yo creo que es una de las plataformas que más recursos de aprendizaje tiene, de cada una de las funciones, de cómo aprenderlo. Tiene vídeos de todo y la verdad es que es muy accesible y se puede aprender muy fácil y muy rápido. Descargárselo como todo, ahí le pongo la sección, la web. Solamente tienen que entrar a vuestro email y ya descargársela, ejecutarla y a trabajar con los datos, ¿no? Cuando lo ejecutan, por supuesto, lo primero que les va a pedir para conectarse con la fuente de datos, ¿no? Aquí tienen a mano donde les pongo la flecha, bueno, como es Tableau Public, como les dije, tiene sus limitaciones porque en la versión comercial, pues el tipo de ficheros para importar es súper amplio, desde bases de datos de Oracle, de SQL, de todo. Aquí, bueno, pues yo creo que con esto para un primer nivel es más que suficiente, porque con que tenerlo con Excel y texto y ya está, es suficiente. Y con eso pueden trabajar muchísimo. Y bueno, ahí clicamos según el tipo de fichero. Por ejemplo, yo este caso que les traigo son datos sobre el rendimiento científico por países en el tema de VIH-Sida,
que son datos recuperados a través de Insights, que es una plataforma que genera citas e indicadores de producción científica a nivel mundial. Esto lo hemos descargado no he incluido Estados Unidos porque la diferencia es abismal y bueno, por lo que quiero con respecto a los demás países y te distorsiona un poco y como eso conlleva pues una cierta normalización, entonces lo que quería era simplemente mostrarles el uso de la herramienta, ¿no? Entonces cualquier fichero que tengáis organizado en columnas es válido. Lo primero que tienen que hacer es asegurar la calidad de los datos. O sea, cuando cargan el fichero, como ven, se carga así los datos, te pone el tipo, como muestra la flecha amarilla, la primera flecha amarilla lateral, donde dice necesita más datos, pues esto es por si, aquí en este caso, por ejemplo, tienen una tabla, ¿vale? Pero supongan que tienen otra tabla con información de esos países. Yo qué sé, por ejemplo, la población, por ejemplo, o la situación sociodemográfica o cualquier otro parámetro que ayude a visualizar y al análisis y lo quieren vincular, pues ahí donde necesita más datos, pueden vincular por un identificador común, pueden vincular ambas tablas y luego eso se carga automáticamente y pueden utilizar todas las variables de ambas tablas. Entonces, en esta parte es fundamental porque aquí nosotros comprobamos la calidad de los datos, aunque se supone que previamente lo has hecho en tu Excel y tal, pero aquí comprobamos si se ha cargado bien, comprobamos el tipo de variable, por ejemplo, las que sean numéricas, aquí lo dice el simbolito, que estén correctos. Si los nombres no se han importado bien, también se pueden cambiar los nombres, etcétera. Sí. Aquí, por ejemplo, una cosa importante, que aquí, aparte de lo que les he mencionado, es bueno, por ejemplo, ver la estructura de los datos. Porque hay veces que, como en este caso, por ejemplo, el número de artículos, de documentos según el cuartil de la revista, ¿no? Las revistas se dividen en cuatro, las revistas internacionales de publicación se dividen según sus índices de calidad establecidos, se estructura en 4 cuartiles fundamentales, ¿no? Y entonces, como pueden ver, aparecen cuatro columnas, o sea, una columna para cada cuartil, ¿no? Esto supongan que son años. Hay veces que, en este caso, años la tenemos como una sola columna, ¿ven? Publication year. Pero a lo mejor, pues, aquí porque son muchos años, son como 25 años, porque es un análisis de tendencia, pero supongan que sean 5 o 10 años y que cada año sea una columna, pues tendríamos que transformar los datos. Pero lo mismo pasa aquí, o sea, yo tengo, eso lo sabe el investigador, ¿no? Porque estás explorando los datos. Tú necesitas transformar tus datos para que respondan a esa visualización que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, aquí tengo el número, o sea, cada cuartil es una columna. Y yo, por ejemplo, en este caso lo quiero tener todo en una sola variable. Pues, ¿qué hago? Lo selecciono, los 4, ¿vale? Y lo voy a transformar en una sola variable a partir de una opción, cuando damos clic derecho, que probablemente no visualicé, que se llama pivotar o generar tabla dinámica. Ello me permite transformar esas 4 variables en una sola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Le cambio el nombre y ya tengo todas esas 4 columnas, las tengo en una sola variable, ¿no? Y se genera otra variable con el valor numérico de esa, del cuartil, ¿no? De la variable cuartil de la revista, ¿vale? Hay una cosa que antes de pasar a la 10 o 15 minutos ya finales prácticos, no sé cuánto tiempo me queda, hay términos importantes en Tableau, que son las dimensiones y las medidas. Las dimensiones, pues, representan esos campos que son información cualitativa o categórica, por ejemplo, país, tipo documental, cuartil de la revista, ¿vale? En Tableau suelen representarse como azul, ¿vale? A la hora de visualizarlo. Y sirven también para segmentar, para agrupar datos. Por ejemplo, yo quiero saber el número de documentos publicados por países, ¿no? Y las medidas, pues, son esas variables de información cuantitativa, ¿no? El número de documentos publicados, el número de citas, y suelen ser de tipo continuo y verde, ¿no? Entonces, esta es, una vez que ya he cargado los datos, que los he revisado, ¿vale?
en las anteriores acciones que le comenté, pues se ha cargado y como ven, esta es la principal interfaz para generar una visualización en Tableau. ¿Vale? Ahora yo lo voy a poner interactivo porque la parte de generar un dashboard me llevaba más tiempo y ya lo tengo hecho ahí. Entonces, en la parte izquierda, como ven, aquí es donde se agrupan las principales variables de mi dataset que yo he cargado. Y siempre te las va a agrupar en cualitativas o dimensiones y en las cuantitativas o medidas, ¿vale? Entonces, es bueno tener en cuenta esto porque esto yo lo voy a ir clicando y automáticamente Tableau me va a generar un gráfico, ¿vale? Luego lo voy a ir mejorando, lo voy a ir perfilando, pero automáticamente te lo va a generar. Entonces, donde dice marcas, por ejemplo, ahí es donde yo puedo modificar de ese gráfico que ven, puedo modificar el color, el tamaño, solamente tengo que arrastrar cualquiera de las variables, por supuesto, que me permita hacerlo según, por ejemplo, si es para el color, pues para el color básicamente debería utilizar una variable cualitativa, una dimensión de las azules, ¿no? Por ejemplo, para el tamaño, pues para el tamaño con arrastrar, yo quiero que el tamaño me salga en función del número de documentos publicados, o sea, que los que tengan más documentos, más artículos publicados tengan mayor tamaño, pues simplemente arrastro esa variable para donde dice tamaño en esa zona de marcas, ¿no? Y lo mismo, pues, puedo filtrar los datos, por ejemplo, yo a lo mejor no quiero analizar los 25 años, yo quiero ver qué ocurre en los últimos 5 años nada más, pues pudiera básicamente, por ejemplo, Publication Year, ponerlo como filtro. Y ahí me va a permitir, ahora vamos a ver un momentito si nos da lugar, nos va a permitir seleccionar esos 5 años y voy a poder ver, o sea, ese patrón, esa tendencia solamente en esos 5 años, ¿no? Y te lo va a filtrar. ¿Vale? Entonces, vamos antes de pasar a la parte de la interactiva, pues, que además de esto que les acabo de mencionar, de la principal interfaz de Tableau, tenemos donde dice mostrarme o show me si está en inglés, te va a mostrar los tipos de gráficos que tú puedes cambiar. O sea, es muy intuitivo Tableau, por lo cual, según los datos que tú hayas puesto en columnas y filas, donde dice, por ejemplo, Publication Year y la suma del número de documentos publicados, según las variables que yo tenga ahí en ese panel, se me va a activar o no el tipo de gráfico. Y te va diciendo qué tipo de gráfico, cuántas dimensiones necesitas o medidas para generar ese gráfico, ¿no? Vamos a la creación del dashboard y a mostrarles un poco. Un segundo. Un segundo, voy a... Vale, entonces. ¿Vale? No se me activa la parte de Tableau. Un segundo. Compartir pantalla. No se me activa la parte. Si comparte su escritorio, doctora. Sí, compartir escritorio. Un segundo, no sé por qué no sale. A ver, vamos a ver ahora. Me sigue saliendo la presentación. No sé por qué. A ver, vamos a disminuirla. A ver. Un segundo, voy a volver a... A ver, ahora me dice que no se puede. Ah, ya tengo. Pues parece ser que... Vamos a ver, a ver. Ahora dice que no se puede visualizar. Parece que tenemos problemas técnicos. Lo mismo que sucedió ayer, pero bueno. Ahora no me deja compartir la pantalla. Qué pena. Ni siquiera la presentación, a ver.
Un segundo. No me deja compartir. En todo caso, quizás podría ver justamente lo que vimos ayer, esos permisos, quizás se han deshabilitado. Aunque creo que ahí ya está compartiendo. Sí, pero me deja compartir esto, pero no la otra. La parte de, vamos, lo pude hacer ahorita con las páginas web, ya lo viste. Bueno, es que si no, pues no tiene mucha. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a disminuir esto, vamos a dejar de compartir, ¿vale? Dejar de compartir, vale. Vamos a abrir, y ahora vamos a volver a compartir. Pues, que no sé por qué no. No sé por qué no me deja. Con el PowerPoint, ahora con esto no deja. Bueno. A ver. Bueno, siempre en el en vivo ocurren estos problemas técnicos. Mira, ahora parece que sí. Ahora ¿Sí? parece que sí. Bueno, pues perdonad la... Ahí está. Nada, que sí, aquí está. Nada, quería un poco mostrarles, ¿no? Yo simplemente con esos datos de producción científica de VIH-Sida a nivel global he hecho un par de 3 o 4 grafiquitos sencillos para construir un tablero o dashboard interactivo, ¿no? Que podamos manejar los distintos gráficos, ¿vale? Por ejemplo, aquí este es el número de documentos en el tiempo, el número de artículos publicados, ¿vale? Por año. Se ven así, chicos, porque los he estimado chiquititos por ubicarlos mejor en el tablero. Este es el número de la media de documentos por países, la media anual por países. El número de documentos publicados por cuartil, desde el Q1, que es el de menor calidad, hasta, perdón, el Q4, el de menor calidad, hasta el de mayor calidad, que es el Q1, y el número de citas, ¿no? El número de citas. Yo no les había dicho, pero bueno, aquí en columnas y en filas, pues es como podéis ir jugando con los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí automáticamente Tableau te pone una suma, pero podéis cambiarlo a la media, a la mediana, recuento, en fin, van jugando con... Esto es jugar mucho e ir obteniendo gráficos y cada vez vas, evidentemente, como todo, con la práctica, vas mejorando. Por ejemplo, aquí podemos cambiar la suma al promedio, ¿vale? No cambia mucho, se cambia la escala, pero bueno, pues eso, que podéis ir jugando, filtrando. Aquí podemos, lo que decía, podéis cambiar, podéis colocar filtros en función, ¿no? Entonces, una vez tienen ustedes hechos los gráficos y por ejemplo, quieren presentar un tema de investigación, porque esto es útil para cualquier área de investigación, ¿vale? Cuando estás haciendo una tesis, quieres saber el estado del arte de la literatura en ese campo de conocimiento, pues eso te ayuda a explorar lo que sea, cuántos artículos se han producido, cuáles son los principales autores, las principales instituciones que producen en el mundo, las principales temáticas, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, Tableau te permite, aquí lo van a ver debajo, que es este simbolito que es como un cuadrito, te permite crear un dashboard, ¿vale? Que es lo que ustedes siempre ven, esto que les enseñaba del COVID y tal. Evidentemente aquí lo he hecho muy sencillito para mostrarles. Esto es cuestión de ir jugando con él, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ¿ven? Esta es la plataforma para crear el dashboard interactivo y simplemente todos los gráficos que ustedes, aquí a mano izquierda, no sé si pueden ver bien, todos los gráficos, los 4 gráficos que yo he construido, ¿vale? Se me marcan aquí y yo los voy marcando, los voy colocando esto le pueden poner título, lo pueden editar y como mejor les guste, claro. Aquí tienen todos los objetos, pueden colocar imágenes de internet, incluso hipervínculos, ¿vale?
Y aquí, pues, ¿qué es lo interesante de esto? Pues que ambos gráficos están, por supuesto, conectados y, por ejemplo, yo quiero ver el principal productor, exceptuando Estados Unidos, que no lo he colocado en este caso, qué pasa, ¿no? O, por ejemplo, España, ¿no? El morado, ¿vale? Miren la posición en la que está España, la séptima posición aproximadamente en producción de VIH-Sida, de investigación en el mundo, ¿vale? Yo lo voy a marcar, le doy filtro, ¿vale? Y como ven, los demás gráficos se han actualizado en función de la producción de España. O sea, que aquí yo tengo España, ¿vale? Pero estoy analizando 25 años, ¿no? Y esta es la media anual de documentos publicados, ¿no? De España, pero ¿cuál es la tendencia en el número de documentos publicados? Pues es esta, ¿no? Va en incremento. Este es el promedio de citas, ¿vale? De España y esto es el número de documentos publicados en los distintos cuartiles según la calidad de las revistas donde publican, ¿no? Por ejemplo, Sudáfrica, ¿vale? Sudáfrica es un país, por ejemplo, que si vemos todo en su máxima completo, sin filtrar nada, vemos que Sudáfrica, que es el rosa, ¿qué pasa con Sudáfrica? Que es un país que en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años en VIH, se ha incrementado muchísimo la publicación. ¿Por qué? Porque sobre todo Estados Unidos está colaborando mucho con Sudáfrica y se está financiando mucho la investigación allí, ¿no? Por los casos que hay, ¿no? Y ellos se muestra en un análisis de este tipo y lo pueden ir viendo. O, por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, lo pueden visualizar y pueden ver interactivamente cómo qué pasa con su cita, qué pasa, dónde publican más, en qué tipo de revista, cuál es la tendencia en el número de documentos publicados, etcétera. Entonces, pues esto les permite jugar mucho, ¿no? Y lo último es guardar este libro de trabajo. Una vez que se han creado ese perfil en Tableau Public, en la web, porque a diferencia del comercial, que lo puedes trabajar en desktop, o sea, en tu ordenador y guardarlo todo en tu ordenador, es una de las limitantes del Tableau Public, que puedes guardar solamente en la web, pero bueno, igualmente te lo puedes descargar, ¿no? Entonces, pues automáticamente le das en archivo, das guardar en Tableau Public como y te genera, te pide tu usuario y tu contraseña. Me sale que no porque ya yo lo tenía guardado, ¿vale? Con un título le ponéis, pero lo que te va a pedir es que pongas el usuario y la contraseña y le das guardar, ¿vale? En este caso no me lo ha pedido porque ya lo tengo guardado automáticamente. Entonces, él automáticamente te lleva para la web, ¿vale? Queremos que cargue para que puedan ver cómo... ¿Pueden ver ahora la web? No sé si se puede ver. ¿Pueden verlo? Se ven los gráficos. Todavía se ven los gráficos. Entonces tengo que compartir esta parte para que podáis ver ya que este es el último. ¿Vale? Quito. Vale. Vamos entonces. Tengo esto aquí activado. Vale, ahora le doy compartir nuevamente. Se siguen viendo los gráficos. A ver. No sale Google, ¿no? No, todavía. Esto es un lío. Vale, bueno, pues lo que, si no lo tengo igual en el... Espera, vamos a abrir la presentación, que también lo tengo aquí. A ver. Vamos a ver. Vale. Aquí tengo la presentación porque no me cargaba la web, pero bueno, eso automáticamente va a la web, ¿vale? Y lo que les va a salir es ya como les enseñaba, guardar Tableau Public, ahí ponen el email, la contraseña, automáticamente los lleva al perfil de Tableau Public en la web y ahí ustedes ya lo ven, ¿no? Y pueden descargarlo nuevamente mañana o cuando quieran volver a reutilizar el libro de trabajo, lo descargan, ¿ves? Ahí lo tienen, también pueden
perfilar esto, dar permisos para que nadie más lo vea, ni juegue con tus datos, ni con tus visualizaciones, o dejarlo público, como queráis. O puedes generar una tabla cruzada, un PDF con las imágenes, un PowerPoint incluso, o sea que es muy reutilizable, ¿no? Y bueno, darle las gracias. Aquí tengo toda una serie de bibliografías que os la dejo y todos los materiales que quieran, bueno, pues los que les comentaba del color, de los principios de la visualización para un poco mejorar ese sentido, pues me podéis escribir y a toda disposición. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por toda la información. No sé si podemos pasar a responder algunas consultas. Sí, claro. Una consulta recurrente es si el software justamente es gratuito. Sí, o sea, bueno, ahí a lo mejor no me paré mucho en ello, pero en una de las diapositivas les ponía, o sea, comparaba el Public con el comercial. El Public es free, o sea, es gratuito. Solamente se tienen que, como les decía, solamente entrar a esa dirección que les pongo ahí, poner su correo y crearse un usuario y descargárselo. Primero descargárselo y ya está. Totalmente gratuito. El Tableau Public, claro. Claro. Perfecto. Otra consulta también es cómo obtener los datos desde las API. Si tiene usted algún link de tutorial claro. que pudiera compartir. Claro que puedo compartir. De hecho, pero mire, la parte de la API en Tableau Public, como ven, tiene sus limitaciones, se los comentaba. En la parte comercial sí hay más opciones, pero bueno, siempre se pueden, hay web wrappers que te puedes descargar datos y trabajarlos con Google Drive y tal, y se pueden. Entonces yo les puedo dejar materiales sobre eso, que me escriban. Y, hombre, la parte de las API lleva mucha programación, pero como les digo, hay muchas herramientas ya en Google para descargarte muchos datos que están online con las herramientas estas de web wrapping y se pueden descargar y luego ya solamente con que te lo descargue, le des un poco de forma, ya lo puedes visualizar con Tableau. Perfecto. Entonces, ¿usted tiene el link a la mano para compartirlo acá en el chat? ¿O? No, hombre, tengo que buscarlo, no tengo... Ah, ok. Pero vamos, que sí, que incluso he hecho hay un curso interesante un curso de Víctor Pascual, que lo tengo aquí en las referencias, ¿vale? Su blog, que pueden entrar ahí él tiene muchos enlaces de esa parte y donde él, por ejemplo, visualiza cómo se comportan en el tiempo las series de televisión y eso lo hace a partir del ranking que dan los usuarios a nivel mundial de las series y esos datos los recopila de internet, justamente con una de estas herramientas muy sencillas, solamente tienes yo les mando los enlaces y van a ver que es muy fácil de utilizar. Con eso se bajan todos los datos y luego darle forma en Excel y ya está, y visualizarlo con Tableau. Genial. Entonces, digamos que podrían obtenerlo justamente de esas referencias y posteriormente, cuando se cuelgue el video y la presentación al finalizar ya todo el ciclo de webinars de investigación científica, pues vamos a colocar el link que usted nos envíe. Sí, seguro. Perfecto. Gracias, doctora. Otra consulta que también nos hacen es ¿cuáles son los mecanismos de seguridad de los datos de uso del Tableau software y cuáles son estos factores de visualización? A ver, bueno, esto es como todo, pues todos nuestros datos están en Internet, como quien dice, o sea, como ven, la parte de Tableau Public es la limitante que tiene, que están tus datos en la web, ¿vale? La parte comercial no, están tus datos en la web, ¿vale? Por ejemplo, yo que he hecho muchas visualizaciones con datos clínicos, pues por supuesto nunca pongo nombres de pacientes ni nada, porque para evitar, ¿no? De todas maneras, como les enseñé y después pueden verlo en el PDF y tal, una vez que guardas tu libro de trabajo y tus visualizaciones, tú puedes configurar la privacidad de tu libro de trabajo, ¿vale? Tú puedes querer que sea público para que otros lo vean, tu trabajo, lo reutilicen o simplemente que sea solamente privado. Entonces tú vas a tener siempre eso ahí y nadie supuestamente lo va a utilizar, ¿vale? Eso lo puedes configurar. Ahora, bueno, pues como se sabe todo,
todos los datos, o sea, yo particularmente evito poner datos personales, pero para otro tipo de datos que, no sé, que sea de utilidad para, yo qué sé, para promover el conocimiento y de parte de investigación y tal, cada uno depende si quiere darle privacidad o no. Pero vamos, que se puede configurar, es lo que quiero resumir. Ok, perfecto. Otras consultas se refieren un poco al color en cuanto a la visualización. Entonces preguntan, por ejemplo, si los colores tienen en general muchas gamas o variedades, si esto influye, si también preguntan si el color y la forma combinados potencia la visualización o la atención. Sí, totalmente. De hecho, eso es un mundo aparte. Y yo, por mucho que me guste y tal, no podía detenerme mucho más. De hecho, lo toqué, como vieron, en dos o tres, de una a tres diapositivas para cada uno de estos elementos, porque evidentemente cada uno por separado tienen su influencia y juntos también, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aparte de lo que les he puesto aquí, que lo pueden ver, me escriben y les puedo mandar un webinar que tengo los materiales guardados, el PowerPoint, del uso del color y las formas, solamente de eso, por un experto de una de las herramientas que está puesta aquí, que es Click, que la verdad que me gustó muchísimo y os lo puedo compartir y es súper útil. Así que me escriban y les pongo el enlace y les comparto la presentación. Perfecto. Eso también lo colocaríamos al finalizar el ciclo de investigación, cuando se cuelgue Claro. toda la ponencia. Y justamente también con el tema de color, también un usuario nos comentaba de que algunas veces se dice que agregar colores a la presentación de una investigación científica le quita valor. Entonces, esto quedaría como descartado, sería un estereotipo. Bueno, pues a ver qué quiere que te diga. Mira, yo a mí me gusta mucho el color, pero es verdad que depende, como yo les mencionaba, depende el para qué, ¿no? Hay que darle un poquito de vida. Siempre los colores son útiles. Y lo que pasa es que en una publicación científica el color mayoritariamente cuesta, ¿vale? Poner los gráficos en color cuesta. Pero si se pueden poner en color, yo los pusiera en color, ¿vale? Porque como ya os mencionaba, el color, o sea, brinda más información, le da mayor valor, ¿entiendes? Y si no se pueden poner el color, pues utilizar las diferencias de formas. Okay, pero vamos, que no se contradice una publicación científica con que tenga un poquito de color. Además hay que dar un poquito de color a la vida, pero que sí, que lo que pasa es que en una publicación científica el color cuesta. O sea, poner los gráficos en color cuesta más dinero para publicar, a no ser que sean open access. Ok. Otra consulta es, ¿cómo descargar los gráficos del Tableau en JPG o en PDF? Sí, ahí lo que pasa es que el lío de compartir la pantalla, pero ahí donde les puse al final, déjame un momentito, no sé si se ve. ¿Vale? Ahí donde les puse la pantalla, guardar y recuperar el libro de trabajo, ahí abajo, cuando tú has guardado tu libro de trabajo a Tableau Public, se carga en la web, vas ahí y en la parte inferior derecha hay una flechita así para abajo, le das clic ahí y ahí te pide el formato en el que quieres descargar tu archivo. Tanto PDF como en Excel, como en PowerPoint, como un libro de trabajo de Tableau para seguir trabajando, como en una imagen JPG, o sea, que tiene todas las opciones, ¿vale? Ok, perfecto. Otra consulta que nos hacen es si el Tableau se utilizaría para una investigación basada en metaanálisis. A ver, bueno, pues yo, como les decía, básicamente para publicaciones científicas, no, salvo alguno que otro gráfico, no he utilizado Tableau, y para un metaanálisis, pues tampoco, pero no lo he utilizado porque no he utilizado otro gráfico en ese en otro software, pero de poder se puede, porque se pueden hacer los gráficos, ¿vale? Por ejemplo, si vas a hacer cajas de mediana, pues caja Blogspot, que se usa mucho en las publicaciones, por ejemplo, también se puede hacer aquí, ¿sabes? Y sí, ya te digo, yo he utilizado 1 o 2 gráficos, 3 o 4, depende. Pero bueno, de poder se puede, ¿vale? Todo depende también el tipo de gráfico, ¿ves? El tipo de publicación.
deciros vamos, que yo estoy abierta a cualquier pregunta que me pueden escribir, que cualquier cosa que os pueda ayudar, aquí estoy. Muchas gracias, Según doctora. el tipo de publicación, el tipo de objetivo para el que quieren visualizar, me preguntan y os puedo orientar, que no hay ningún problema. Otra consulta es si es que el Tableau permite hacer solo gráficos comparativos o análisis estadísticos tipo ANOVAs o ANCOVAs, puede ser la palabra, Ya. o permite otro tipo de gráficos más. Vamos a ver, Tableau, yo, mi punto de vista, yo no lo considero una herramienta básicamente orientada a la investigación. No es su potencial, ¿vale? Su potencial es más orientado al Business Intelligence, pero sí es útil, como les mencionaba, dentro del proceso de investigación para explorar los datos, por ejemplo, para identificar outliers perfectamente, para hacer cajas, para ver las medianas, para ver tendencias, por ejemplo, pero para ver, por ejemplo, líneas de regresión, ¿vale? Puedo comparar grupos, puedo ver los estimadores del modelo de regresión, puedo hacer modelos de regresión con Tableau perfectamente. Lo bueno es que puedes interactuar con ellos y puedes ver los datos en tiempo real, que eso no lo pude mostrar, porque es que si no, no me va a dar tiempo. Pero bueno, que me escriban y os enseño sin problema. Pero para hacer ANCOVA, ANOVA y digamos cosas más estadísticas, hasta ahora, donde yo sé, no. Algunas cosas sí, modelos de regresión, como les he dicho, exploración, algunas comparaciones de media, de mediana, de grupos, sí. Pero otro tipo de análisis estadístico como ANCOVA y tal, no, que yo sepa. Ok. Justamente también preguntan muchos ya que usted lo ha mencionado, por su correo electrónico al que puedan escribirle. No sé si lo puede mencionar. Bueno, sí, yo os lo digo, pero está en la primera presentación, en la primera diapo. Es ymilanés ymilanés @ gmail.com. Gmail, sí. Gmail.com. Perfecto, para que todo el mundo lo tenga claro. Sí, Entonces, sin problema. ymilanés@gmail.com. Sí, sin problema. Ya. Cualquier tipo de duda en que los pueda ayudar, tanto incluso con Tableau como con R, por si es una cosa estadística, de verdad, yo en toda disposición de ayudar. Perfecto. Otra consulta es si se pueden citar justamente los datos del Tableau sin problema en una investigación o es necesario algún tipo de licencia o permiso. ¿Pero a qué se refiere con citar los datos de Tableau? Porque los datos de Tableau son los datos que tú le metes a Tableau, o sea, son los datos que tú quieres tratar, depende de dónde tú has sacado esos datos. Tableau simplemente te permite tratarlos, visualizarlos, depurarlos, pero los datos los has traído tú, o sea, lo has cargado tú al Tableau. ¿De dónde has cargado los datos? Depende, ¿no? Entonces, pero vamos, se puede citar, o sea, como herramienta se puede citar, claro. Yo, por ejemplo, en alguna investigación como herramienta de visualización, sí, se puede citar. ¿Cómo? Ahora no me acuerdo. O sea, que me pregunten, que me llamen, que yo lo miro y lo veo. Pero bueno, Okay. sí, porque... Y como... Sí. No, siga, por favor. No, sí, ya era eso básicamente, que me escriban y vamos, que la verdad no me acuerdo cómo citarlo en este caso, pero bueno, como todo marca propietaria, pues no tendrá mayor problema. Ok, perfecto. Y como última consulta, ¿cuál es recomendable para un estudiante universitario? ¿Cuál es más recomendable para un estudiante universitario? ¿El Tableau comercial o público? Vamos a ver, esto es como todo. El Tableau comercial es mejor porque lo tienes en tu desktop y las imágenes, por ejemplo, te las descargas a tu desktop, pero los dos te sirven igual, ¿sabes? Entonces, yo qué consejo te doy, si tú puedes conseguir la comercial por ser alumno, que Tableau en ese sentido, la verdad, promueve mucho el aprendizaje en la comunidad educativa, tanto para alumnos como docentes, pues solicitar una comercial. ¿Que no? Pues
trabajas con la tabla pública, que si vas a trabajar con un fichero, Excel, texto y tal, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, bueno, con eso estaríamos culminando la ronda de preguntas. No sé si usted quisiera añadir algo más para ya ir finalizando este webinar del día de hoy. Hombre, que yo darle las gracias, de verdad, porque para mí es un gusto poder compartir y poder influir en algo, en alguien, en el aprendizaje y en la investigación. Y bueno, pues que estoy en toda disposición de cualquier pregunta y que, por supuesto, como todo una herramienta y como todo, esto lleva práctica, dar mucho clic, ir jugando. O sea, Tableau es muy intuitivo. Aparte, en la parte web hay muchos vídeos, como le he dicho, hay muchos gráficos, muchos libros de trabajo que se pueden descargar. Se lo descargan, ven cómo lo han hecho y lo van replicando. El aprendizaje es total. Y bueno, por supuesto que esto con un curso más ampliado, pues la verdad que daría para mucho más. Pero bueno, que nada, eso. Que aprendan mucho y que estoy en toda disposición de ayudar a cualquier cosa. Y que todos los materiales, bueno, pues los que están ahí, algunos los tengo, otros son libros de venta, que son, digamos, ejemplos o sea, son referencias clásicas de una buena visualización y diseño de información, pero bueno, muchos de ellos los tengo y si puedo pasarlos, bueno, pues eso, lo he dicho. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora. Y bueno, con esto ya estamos finalizando el webinar del día de hoy. Agradecerle nuevamente, doctora Yunelskis Milanés, por la información que han compartido con nosotros el día de hoy. Además, agradecer a cada uno de ustedes por participar en esta sesión. Repito el correo de la doctora por si alguien no pudo apuntarlo. Es ymilanes@gmail.com. Y finalmente los invitamos a visitar la web Conectados, donde podrán encontrar las herramientas y los recursos que les serán de gran utilidad. Además, contarles que también podrán encontrar el link para inscribirse en el siguiente webinar, Nuevas posibilidades de la cienciometría para entender la ciencia y la sociedad, el cual se llevará a cabo el próximo martes 6 a las 10 de la mañana a cargo del doctor Rodrigo Costas. También dejaremos el link de inscripción en la caja de comentarios y comentarles que las grabaciones de los webinars, como varios de ustedes han estado haciendo la consulta, se colgarán al finalizar el ciclo de investigación en la web Conectados. Eso es todo. Agradecerle, doctora, nuevamente por su participación y por toda la información. Agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy y muchas gracias.